es más que palabras. Te bendigo en este día en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando le pregunté yo a mi papá qué es el libro que era, que decía, dijo, ese es el libro de Dios. Le dije, Dios escribió ese libro y me dijo, no, ese libro Dios lo dictó. Así le dijo él a un niño, ¿no? Me lo inspiró. Ese libro Dios se lo dictó a 40 hombres. Entonces yo quiero hacerte un recorrido por toda la Biblia. No muy exacto, no muy preciso, porque sería punto por punto y me demoraría más de un día. Entonces vamos a tener un resumen de la Biblia. Es una serie antes y después de la creación. La preexistencia de Jesucristo, los idiomas, los dos caminos, uno divino y otro caído, la luz y las tinieblas, el camino que te lleva a la obediencia, a leerla, a orar, lo cual te lleva a la unción, y la unción te lleva al poder, y el poder te lleva a hacer su obra, y esa obra maravillosa que empiezas a hacer te lleva a la salvación y a la de muchas otras personas también. Un especial para que te sientas pastoreado, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Será un resumen y cada vez una enseñanza minuciosa de cada tema. Es una entrada o un portal divino que te llevará en un río de vida por todas las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo, para que nos sintamos pastoreados en el tiempo en que estamos casi sin la iglesia presencialmente, solamente por estos medios. Todo lo de Abraham, todo lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 3:16, donde dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo que hizo Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José y con las 12 tribus descendientes de Jacob. Una primera gracia con Abraham. Hubo una primera gracia con Abraham, porque era todo por la fe y por el amor. Luego se levantó la ley, porque se necesitó la ley. No obedecieron a los patriarcas, no obedecieron a la ley, y finalmente por eso tuvo el Señor, Dios del cielo, Jehová, enviar a Jesucristo, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual envió a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para levantarnos, para honrarnos, para santificar nuestras vidas, ha sido el sacrificio más grande y más hermoso, porque 2 sacrificios se han hecho en la tierra. El primer sacrificio lo hizo Dios. Ahorita se lo muestro en Génesis 3, cuando Él mató unos animales, unos corderos, para poder vestir la vergüenza de Adán y de Eva. El relato de los primeros 5 libros con leyes, ordenanzas, diseños, lo escribió Moisés. Diseños y luz para la vida. La muerte de Moisés, se la voy a mostrar ahorita en Deuteronomio 34. De toda la historia, el principio profético con Samuel y luego de él los profetas que le sucedieron hasta Juan el Bautista. Ha sido maravilloso. Luego los profetas mayores, los profetas menores, todos hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nació en Belén de Judea, cuando nació de una virgen, como dice en Isaías 9:6, porque hijo nos es dado, niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y será su nombre llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Recuerda que Dios estaba con Adán y Eva en el paraíso, pero ellos pecaron. Luego hubo una gracia y un tiempo de fe con Abraham, Isaac y Jacob antes de la escritura. Abraham, Isaac, Jacob, el diluvio universal, la creación. Todo eso fue antes de que se escribiera la Biblia.
porque luego el antiguo, el Deuteronomio, los 5 libros que se llaman el Pentateuco, los escribió Moisés. Y él fue el que escribió estas historias más o menos 1400 años después de que sucedieron. Entonces le voy a empezar la narración de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y aquí se empiezan a ver misterios. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Espíritu Santo, lo que iba a descender en Pentecostés, el legado que nos iba a dejar Jesucristo cuando se levantara a los cielos, según Hechos capítulo 1, tienes que leerlo, 1 del 1 al 8, tienes que leerlo, es una enseñanza poderosa. Ahorita te comparto algo más sobre ello. Y dice que Dios creó la luz, y vio Dios que la luz era buena, pero la luz era la presencia de Él en la tierra glorificándose, porque en el 1:14 apenas dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y que sirvan de señales, y las estrellas. O sea, esa primera luz no es otra cosa que la presencia de Dios, y está corroborado en Apocalipsis, donde dice, la ciudad no tiene necesidad de luz, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La lumbrera maravillosa es Dios en la tierra, alumbrando los caminos de los hombres, alumbrando nuestras vidas. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. En el 17 dice, Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvado por Él. En el 18 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas, y no quisieron que sus obras fueran reprendidas por la luz. La luz es Cristo, las tinieblas es Satanás. Eso es lo de los 2 caminos. Existen 2 caminos nomás, según Mateo 7:13. Voy a estar así recorriendo toda la Biblia para poderte llevar en un conocimiento completo de ella, para que la entiendas. Él nos dio 2 caminos nomás. No existe sino el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, la opresión y el gozo, la verdad, la mentira y la verdad. En Mateo 7:13 dice, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Tristemente, de todas las naciones, tribu, lengua y nación, la mayoría de las personas se van a perder. ¿Por qué se van a perder? No es porque Dios quiera, aunque la Biblia habla de la predestinación. No es porque Dios quiera, sino que Dios conoce que el mundo está endurecido, que la gente no quiere buscar de Dios, que lo que buscan es alejarse de Dios. La carne quiere las cosas de la carne, como dice Gálatas, los deseos de la carne y el deseo del espíritu. Dice que se oponen entre sí. El espíritu se opone a la carne, el espíritu quiere la palabra, el espíritu quiere orar, el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne no quiere, a la carne le da pereza, la carne se duerme, la carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere vigilar, la carne quiere estar en el pecado, quiere explorar el mundo, quiere conocer la maldad. Entonces volvemos a Génesis y vemos qué maravillosa palabra se va desarrollando. Adán y Eva pecaron, comieron del árbol prohibido. Dice primero que Él los creó. Yo quiero mostrarle que antes de comer el fruto prohibido, ellos podían tener relaciones sexuales. Ellos podían vivir en pareja. Ellos tenían que sojuzgar el mundo y llenarlo. Dice aquí en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los cielos, en las bestias y en todo lo que hay,
Y creó Dios al hombre a su imagen y los bendijo y les dijo, vea, está en el 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en toda la tierra, en todo lo que hay. Ahí los comprometió a que tuvieran hijos, pero la desobediencia no viene hasta el 3. En el 2, 24, instituyó el matrimonio desde el 23, mire. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, y estaban ambos desnudos, y no se avergonzaban. Pero en el 3:1 se acabó la dicha del Edén. Se acabó la dicha de que después tendremos. Por eso vino Jesucristo a redimir al mundo, para que volvamos a vivir en la tierra. Eso dice en Apocalipsis 21 y 22. Cielos nuevos y tierra nueva. Habrá un nuevo Edén en toda la tierra, donde gente de toda tribu, lengua, raza y nación vendrán a la presencia de Dios para gozarse con Él y en Él. La palabra de Dios fue escrita para los judíos y por los judíos. Pero recuerde que el apóstol San Pablo le habló a los gentiles. Como el pueblo de Israel se endureció contra Dios, Él extendió la salvación a todo ser humano, a toda lengua, tribu, raza y nación. Recuerde la mujer sirofenicia, cuando vino al Señor y él le dijo, los perrillos no pueden comer de la mesa de los amos. Los amos es el pueblo de Israel. Pero recuerde que nosotros fuimos injertados al olivo verdadero, y esto se lo voy a leer de una vez en Romanos, y volvemos a Génesis. En Romanos 11, 17. Mire qué hermoso. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios da todo. 11, 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, o sea, no hables mal del pueblo de Israel, ora por Israel. No te jactes contra el árbol verdadero que es Israel. Si te jactas, sabe que no sustentas a tu raíz, sino la raíz a ti. Mire, fuimos injertados al olivo verdadero, y quiero ir rápidamente con Génesis. Después del pecado, a los árboles les salió espinas, los animales se volvieron violentos y tenían garras, comían carne. Antes no comían carne, está escrito en Isaías 11, 6 en adelante. Dice que el niño de pecho meterá su mano en la cueva del áspid, y el león como el buey comerán paja, comerán forraje, comerán pasto. Los animales se volvieron carnívoros. Hubo maldición, hubo matanzas, y sucedió la primera matanza. Fueron Caín y Abel a ofrecer un sacrificio. Caín ofreció unas frutas, sabiendo él ya que Dios había matado unos animales para vestirlos a ellos con pieles. Este primer sacrificio era una forma de que los sacrificios eran con sangre. Los sacrificios se hacen es con sangre, por eso en todo el Antiguo Testamento eran sacrificios de sangre. Y este hombre no compró unos animales que valen mucho dinero, sino que ofreció unas frutas, y no subió olor agradable delante de Dios. Pero Abel ofreció unos corderos, dice, ofreció lo mejor de los carneros. Estaba haciendo una representación de lo que Cristo haría en la cruz, y por eso fue agradable. Pero se ensañó Caín contra él y se levantó y lo mató. Desde ahí empezaron las matanzas, las muertes, y él huyó a una tierra lejana. Y dice en Génesis 5 a donde él huyó, y en Génesis 4, y empezaron, dice que empezó la maldad en la tierra, porque dice en Génesis 6, ya en el diluvio, cuando Dios envió un diluvio. ¿Por qué Dios envió un diluvio a la tierra? Porque dice aquí en Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas,
Y viendo los hijos de Dios, o sea, los descendientes de Set. Lo que pasa es que después, en lugar de Abel que Caín mató, nació Set, que vendría a ser padre de la genealogía de Noé. De ese linaje nace Noé. De Noé nacen Sem, Can y Jafet. De Sem, por eso el pueblo de Dios de Israel son semitas, llamados semitas, porque descienden de Sem. Pero mire que estoy hablando de Noé, de Sem su hijo, y de Set, con T, C-E-T, que era el tercer hijo de Adán y Eva, que le nació en lugar de Abel, que había matado a Caín. Y viendo los hijos de Dios, o sea, los descendientes de Set, que las hijas de los hombres eran hermosas, empezaron a escoger mujeres para ellos, entre ellas. O sea que el linaje de Jesucristo que habría de nacer de esta descendencia de Set también se había contaminado. Pero había solo un hombre en la tierra que no se había contaminado con los cainitas o los descendientes de Caín, y era Noé. Y por eso Dios lo escoge justo y dice en el 7, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es bueno que te leas Génesis 6, 7, 8 y 9. Esa es la historia de Noé. Y Noé hizo un arca. Y en esa arca solo entraron 8 personas. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, y todos los animales que Dios les ordenó entrar. Lo único que Noé entró fue el alimento, la comida, el forraje. Pero estos animales entraron por sí solos. Dios les dio una orden de entrar por parejas, y de los animales limpios, 7 parejas. Entonces mire la narración de la Biblia, cómo va avanzando, y luego el arca es una representación de Jesucristo, porque en esa arca entraron las personas que Dios quería salvar. En el arrebatamiento descrito en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 y 1 Corintios 15, 51 al 54, habla de que también Jesucristo levantará a su pueblo, así como el arca de Noé levantó a estas personas y a estos animales. Dios levantará también a su pueblo. Entonces, el arca es una tipología. Claro que el arca era literal, Noé la hizo. Una tipología de Cristo y del arrebatamiento, porque la Biblia está llena de figuras desde el principio. Por ejemplo, me salté algo, vea, cuando Dios ordena, cuando aquí en Génesis 3 Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? 3:11. Dice que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, pero dice aquí un poco más adelante, en el 3, dice, en el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, o sea, toda esta descendencia, Adán, Set, Noé, Sem, hijo de Noé. Luego de él desciende Abraham. De Abraham y toda su genealogía desciende David. Luego de David desciende Jesucristo. Nace Jesucristo. Mire qué hermoso. Te lo quería enseñar bien así. Abraham. Y usted sabe que Abraham es padre de Isaac y de Jacob, y Jacob de las 12 tribus. Y hay uno, hijo de Jacob de las 12 tribus, que se llama Judá, del cual nace el Cristo, de esa descendencia. Porque hay 42 descendientes desde Adán hasta Jesucristo. 14 desde Adán hasta la deportación de Babilonia. 14 desde la deportación de Babilonia hasta David, y otros 14 desde David hasta Jesucristo. Por eso el orden cronológico de la Biblia
en sus nacimientos es precisa. Y vuelvo a explicarle lo que le estaba diciendo. Que en el 3 dice que Dios les hizo, en el 3, voy a buscarlo acá. Dice que Dios les hizo pieles animales. Sí, mire qué relato más hermoso. Dice que el Señor maldijo al hombre y la tierra que había, y su tierra, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás. 3:14. En el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Esto está hablando de lo que Jesucristo viviría en la cruz, que el diablo le heriría en el calcañar. Dice, entre tú y su simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, la descendencia de la mujer, que es Jesucristo, ha herido en la cabeza a Satanás. Y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. ¿A quién? A Jesucristo, con los clavos de los pies. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñezas. Con dolor darás a luz. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán. Entró la maldición en la tierra era llena de grande abundancia. No habían espinas, no habían bichos, no habían hongos, ni pestes para los árboles, ni para las plantas. Por eso las plantas están llenas de hongos, de pestes, porque el diablo aún tiene un tiempo en la tierra, aunque Cristo ya lo venció. Nosotros tenemos el poder de sanar la tierra. Por eso en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en el 15 dice, porque están abiertos mis ojos y atentos mis oídos. En toda la Biblia la palabra. A tu oración que haces en este lugar. En el lugar de la presencia de Dios, que es tu mismo espíritu, alma y cuerpo, porque eres un templo. Eres un templo que reemplazó el templo de Salomón y por eso el velo se rasgó. Porque ahora el lugar santísimo es cuando tú estás delante de la presencia de Dios. Y en el 2 de Crónicas 7, 14, 15 y en el 16 dice, porque yo te he elegido como casa donde habite mi nombre para siempre. Esto es una enseñanza de toda la Biblia para que se te aclare la mente, para que tengas una enseñanza completa, concisa, fuerte y clara, porque Dios así lo ha querido, porque Dios así lo ha instituyó la palabra y muchas veces se predica y se predica. Llevo cientos de domingos enseñando y mucha gente me pregunta cosas como, venga, ¿y cuál era la luz? Si en Génesis 1:3 dice que creó la luz y en el 14 dice que creó el sol y la luna. Es que la Biblia se contradice. Luego me dicen, venga, ¿y quién son esos descendientes de Génesis 6? Son ángeles que tuvieron relaciones con los hombres. No, Jesucristo dice que los ángeles no tienen sexo. No son hombres ni son mujer, son ángeles. Entonces queda muy claro, muy bien explicado. Pero hay cosas de la Biblia que no las vamos a entender. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Porque en Deuteronomio 29:30 dice, las cosas secretas y ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para los hijos. Retomo otra vez. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y les dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, pasó la dispensación de la inocencia. Ellos no veían que estaban desnudos. Eran como unos niños de 1 año o de 2 años que no saben que están desnudos. Andan desnudos por toda parte y están tranquilos. No tenían lugar para la malicia.
Y sigamos avanzando, mi hermano, porque después del diluvio universal empiezan a suceder unas cosas. En el 11 habla de la Torre de Babel, o sea, creación del hombre, desobediencia del hombre, el diluvio universal, Torre de Babel. En la Torre de Babel todos se quedaron en esta tierra. Aconteció que cuando salieron del oriente se hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea, no cumplieron lo que Dios le dijo a Adán y a Eva y que luego se lo dijo a Noé. Vayan por toda la tierra, no se quedaron en un solo parte, en el lugar de Sinar, y allí empezaron a construir una torre para poder subir al cielo y venir del cielo. Ellos querían subir hasta Dios, pero Dios dijo, vamos, mire que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos y confundamos sus lenguas. Luego, mis hermanos, siguió pasando el tiempo y nació un hombre que está nombrado en Génesis 12 y tengo que hablar un poquito de él. Es Abraham. Abraham es el padre de la fe. No existía todavía la ley. Y Dios había instituido la salvación por medio de la fe antes de Jesucristo con Abraham. Abraham, Isaac y Jacob son los tres patriarcas. Todavía la Biblia no se había escrito, porque ya le expliqué, la escribió fue Moisés, los 5 primeros libros. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, se llamaba Abraham, aquí porque no le había cambiado el nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hay unos textos asombrosos, hermano. En Génesis 13:18 dice que Abraham edificó un altar. 13:18. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Y habla de muchos altares que él edifica al Señor. Y era un hombre que, míreme, hablaba con Dios. Isaac también hablaba con Dios. Eran hombres de altar. ¿Qué es un altar? El altar es un lugar de oración. El altar es el lugar de su presencia, donde tú vienes a reunirte con Dios. Un altar es adorarlo. Si tú lo adoras, estás en el altar. Vienes al altar. Vives en el altar, comes en el altar, comes el pan de vida. Por eso Jesucristo se llama el pan de vida. Y te quiero mostrar algo asombroso en Génesis 14:17. Jesucristo le salió al camino a Abraham. Mucha gente no entiende este texto. Dice, cuando volvía de la derrota del Kedorlaomer, de los reyes con él estaban, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, todavía le llamaba Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, porque él venía de vencer a 4 reyes. Cuando usted está con Dios, vence a 4 demonios. Todas lo que dice en Efesios 6:10-18, todas las potestades, gobernadores, reyes y demonios caídos, potestades, huestes, gobernadores de maldad y de las regiones celestes. 4 especies de demonios son echadas fuera. Asimismo, Abraham derrotó a esos 4 reyes y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dice en Hebreos 7 que ese Melquisedec, rey de Salem, no tiene principio ni fin de días. Y muchos no entienden que ese personaje que le salió al encuentro es Jesucristo. Este hombre se llega a llamar amigo de Dios y levanta muchos altares. En Génesis 17:1-5 le cambia el nombre. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre ti
y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Él era estéril y la esposa también. Y si usted lee el Génesis se da cuenta cómo él recibió a unos ángeles en el encinar de Mamre y les dio comida y les dio queso y les dio leche y les dio carne y comieron juntos. Entonces le termino historia de Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis 36 aparece la historia de Jacob y tiene un hijo que se llama José, el cual fue vendido por sus hermanos porque le tuvieron envidia, así como a Jesús el pueblo de Israel le tuvo envidia. Lo vendieron por 20 monedas de plata, como a Jesús, Judas por 30. O sea, hay muchas tipologías de Jesucristo en él. Llega a ser el hombre más poderoso de la tierra, como llega a ser Jesucristo después de la resurrección y en el tiempo en que estaba en la tierra. Y hay una cosa muy asombrosa porque los hermanos lo vendieron como esclavo. Él sufrió mucho, pero en Génesis 50, donde dice muerte de José, dice en el 15, 50-15, dice, viendo sus hermanos, los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, ellos pensaron que José se iba a vengar. José mandó por sus hermanos. Usted lo ha visto en la película y lo ha visto, lo ha leído en la Biblia. Lo puede leer de Génesis 36 al 50. Es una historia asombrosa de José. Y entonces mire lo que José les dijo en el 19, 50-19. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El perdón aún lo hizo más grande. Jesucristo este hombre es una tipología de Jesucristo, porque Jesucristo hizo algo muy asombroso en la tierra. Perdonó a toda la humanidad desde la cruz, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire, le digo algo, persona que no entiende la Biblia, que no puede orar, que pierde el poder de la unción. Cuando usted se encuentra con Dios, recibe el poder, el gobierno y la autoridad, pero primero tiene que perdonar, amar y olvidar, cosa difícil, ¿no? Pero cuando eres lleno del conocimiento y de la gracia de Jesucristo, esto no son cosas difíciles, esto es pan comido, porque es Cristo con su gran amor que nos amó, haciéndolo por nosotros. Él se hizo pan, se hizo vida, se hizo carne, se hizo hombre, derramó toda su sangre. El Cristo de la cruz y de la tumba vacía, que el Padre eterno envió a la tierra a nacer de una mujer humilde y sencilla, rodeado de unos acontecimientos maravillosos, que se los voy a decir enseguida, porque tenemos que ir en orden. Aquí en el capítulo 2 de Éxodo nos encontramos con Moisés. Este hombre fue elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel, porque le voy a explicar algo. Cuando José murió, el pueblo que él había llevado, que tenían hambre allá, que los mandó llamar a Jacob, su padre, y a su familia, que eran 72 personas en total. Esta gente empezó a multiplicarse y eran millones en Egipto, en la tierra de Gosén. Y después de que murió José, hubo otro rey y los esclavizó. Mire el orden que le estoy dando de toda la Biblia. Desde Adán y Eva, desde Set, del cual descendió Noé, del cual desciende Sem, hijo de Noé, del cual descienden de Sem, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí le está quedando claro? Eso es lo que quiero que entienda la palabra de Dios, que es una serie. A la gente le gusta ver en Netflix series, que porque es muy bonito y sigue la tónica. La palabra de Dios tiene una cronología perfecta de los hombres hasta Jesucristo.
Es tan importante que cuando termina lo de Jesucristo acá en la tierra, le envía el Espíritu Santo, la promesa del Padre, y es el Consolador, y habita en nosotros y nos convertimos en templos. Por eso el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, porque ahora los templos, mírenlos acá, tócalo tú allá, este es el templo. Por esto esos templos no se pueden exponer al pecado, no se pueden exponer a la lujuria, no se pueden exponer al trago, a la droga, al vicio, a la herejía, a la hechicería, a la mentira, a la vergüenza, sino que estos templos, como dice en Gálatas 5, dominan la carne por la oración. Como dice en Colosenses 3, la vida nueva y la antigua. Como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, que también enseña una lista de pecados. Dios nos quiere liberar de la muerte. Aquí nace un hombre que se llama Moisés, y habían ya millones en la tierra descendientes de Jacob, porque Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería numerosa. Mire que le estoy explicando muy bien. No sé si voy a alcanzar a decir todo, pero lo voy a comprimir en un envase pequeño, así como en un vaso. Lo voy a comprimir, para que usted se beba el agua y tenga vida refrescante, y se coma el pan de vida y no vuelva a tener sed ni hambre jamás, como le dijo en San Juan 4 a la samaritana. Entonces nace Moisés de ese montón de gente enorme que había en la tierra, de un hombre que se llamaba, de una mujer que se llamaba Jocabed, y su padre se llamaba Abraham, otro Abraham, ¿no? Abraham y Jocabed, padres de Moisés. Y tenía unos hermanos también allí. Y este niño fue escondido porque si usted lee el 2, dice que empezaron a matar a los varones y a dejar a las niñas, porque el rey tuvo temor de que fueran tanta gente y de pronto le hicieran una guerra y se rebelaran contra el rey. Entonces empezó mejor a volverlos esclavos, pero Moisés fue echado en una arquilla para que no lo mataran, y la hermana de Faraón encontró en el Nilo esa arquilla y vio un niño pequeño y lo crió en Egipto, en las enseñanzas de Faraón, en las lenguas. Este hombre aprende lenguas, aprende medicina. Y ya que digo lenguas, le voy a explicar algo. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. El Nuevo Testamento fue escrito en arameo y griego, especialmente más en griego. El Antiguo en arameo. La Biblia son 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya se cumplió, por eso es Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. En Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero es la historia de Jesucristo, es la genealogía, es la enseñanza, es la instrucción para que entendamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este niño creció y estuvo en Faraón, en Egipto, pero allí mató a un hombre y lo enterró en la arena, y al otro día estaba defendiendo dos que peleaban, y les decía: no peleen entre ustedes, que son hermanos, yo solamente les cuento esto. Y dijo: te vas a poner por juez sobre nosotros y nos vas a matar como mataste ayer al egipcio. Entonces le dio miedo y huyó. Pero allí a donde él fue, donde el que después fue su suegro, donde Jetro conoció a Séfora, su esposa, allí se casó, tuvo un hijo, y Dios se le apareció en una zarza y le dijo que liberara a su pueblo de sus aflicciones. Y él, luego que muestra las 10 plagas de Egipto, porque el faraón endurecía su corazón, y en el monte Dios le mostró su gloria, y una vara que Moisés llevaba se convertía en serpiente, y después la usó para abrir el mar. Esa vara hoy es la palabra. Úsala porque es la palabra de tu vida. Es la vara del Espíritu, es el cayado del pastor, es la guía del maestro, es la instrucción que debemos tener.
Si te gusta este recorrido bíblico, maravilloso. Después, cuando Moisés cumple todo lo que tiene que cumplir en la tierra, él escribe los 5 primeros libros de la Biblia. Él escribió sobre la creación, sobre estos personajes que ya te he dicho. Él escribió todas estas cosas. Pero mire lo bonito en Deuteronomio 34. Cuando yo terminé de leer el Pentateuco, yo lloré cuando leí esta parte. Dice, muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, la tierra hasta el mar occidental, el Negev y la llanura y la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá, porque en las aguas de la rencilla no había glorificado a Dios cuando el pueblo tenía sed, porque el pueblo lo comprimía, así como el pueblo a veces habla mal de los pastores, así como las ovejas a veces se ensañan contra su pastor, así como a veces el pueblo de Dios es rebelde y contumaz y no quieren obedecer a la palabra que Dios por medio de un pastor envía. Por eso Dios le dijo a Salomón, en Eclesiastés, al final, donde termina Eclesiastés 9, creo, al final, dice, las palabras de los maestros dadas por un pastor son como clavos hincados. Es una enseñanza siempre poderosa, y la palabra siempre te va a redarguir, te va a instruir. Ya te leí en 2 de Crónicas 7:14 lo que hay que hacer. Si se humillare mi pueblo, en 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios, por eso te estoy mostrando toda la palabra, es útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y te quiero hablar de algo más. Luego Josué es el hombre encargado. Dijo, unge a Josué, hijo de Nun. Es en 34:9 del mismo Deuteronomio. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Esto es impresionante, hermano. Mire la cronología tan maravillosa. Mire el río del Espíritu donde te estás metiendo. Te voy a hablar de un río en la Biblia. Luego Josué es el guerrero más poderoso de todas las épocas. No fue Washington, ni Simón Bolívar, ni Carlos Magno. No, el guerrero más grande que haya dado la tierra y que haya ungido Dios con su espíritu fue Josué. Llegó a Jericó, donde destruyeron las murallas con los gritos y las trompetas. Pero todos los hombres fallaron a Dios, dicen Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos cometieron una falla, el único perfecto fue Jesucristo. Y le voy a hablar algo hermoso del río de vida, en que nos lleva la palabra, porque es un río que nace en la tierra y desemboca directamente en el mar de cristal, en el trono de Dios a los pies del Maestro, que es donde tú llegas cuando ves la salvación. El río de la palabra te lleva hasta Dios. Por eso en San Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y abriendo su boca les enseñaba diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de venir sobre los que creyesen en él. Esto no es sino para los que creen en él. Y le voy a leer ahorita en Isaías 55:9. Por aquí lo pongo para que no se me olvide, para llevarte más allá todavía. Dice también en Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle de la ciudad, uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesucristo de Nazaret, que te lleva en ese río de la palabra, en una manera asombrosa y sobrenatural. Por eso en Ezequiel 47:3 nos habla de las aguas salutíferas. Dice, y midió el varón, vino y midió 1000 codos, y me llevó con las aguas hasta los tobillos. O sea, es la lechita espiritual, es el primer conocimiento de Dios. Dice, y midió otros 1000, o sea, pasó más tiempo leyendo la palabra, orando, intercediendo, y me llevó con las aguas hasta las rodillas. O sea, ya podías orar, ya podías glorificar. Esto es Ezequiel 47:3 en adelante. Dice que midió otros 1000, o sea, pasó otro tiempo, y me llevó con las aguas hasta los lomos, hasta aquí, donde Cristo lleva la cruz. Por eso dice, lleva tu cruz y sígueme. Y cuando vas ahí ya eres un evangelista, ya ganas las almas, porque lo conociste, porque oraste de rodillas y ahora estás ahí. Dice, y midió otros 1000, porque no termina ahí. Y era ya un río que no podía pasar sino a nado. Un río de Dios, un río de la presencia de Dios. Eso es se lo voy a mostrar. Eso es Ezequiel 47. Lo que pasa es que yo me lo sé. Isaías 47:3. Salió un varón hacia el oriente. Sí, quería corroborar, porque esta mente se puede equivocar. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo vamos. Le voy a leer entonces Isaías. Recuerde, Josué. Antes de leerlo le voy a decir algo. Josué, el guerrero más grande de toda la historia, y conquista todas las ciudades y entra la gente a través del Jordán, divide las aguas del Jordán, tiene el mismo poder de Moisés, porque tiene al Espíritu Santo. Usted también tiene el mismo poder de Moisés y de Josué, porque tienes al Espíritu Santo. Dice Hechos 38, 10:38. Y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret para que hiciesen milagros y proezas y hechos gloriosos y grandiosos, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo y Él nos delega esa autoridad, ese reino, esa gloria, ese poder. Después de Josué aparece un personaje, el primer profeta. El primer profeta. ¿Usted se acuerda cómo se llama? Samuel. Ahí empezó el tiempo de los profetas, después de los jueces, porque también hubo jueces. Hubo una mujer que era Ruth, que hizo algo maravilloso, deben leer el libro. Y luego aparece Samuel, una mujer que se llama Ana, que ora a Dios, que glorifica a Dios, que es ungida con el Espíritu, que si usted lo lee, se encuentra en el capítulo 3, como Jehová llama a Samuel, le hace un llamado y este hombre empieza el camino profético, y después de él hay muchos profetas. Dice que los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista, porque el encargo de los profetas solo era glorificar a Jesucristo, hablar de Jesucristo, hablar de lo que pasaría. Lo único que viene a ver después de la llenura del Espíritu Santo y de Pentecostés, que es escrito el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el don profético. O sea, repetir lo que los profetas ya hicieron o dijeron. Aquí yo no soy un profeta, sino que soy un hombre con el don profético, repitiendo lo que ya los profetas hicieron, lo que los profetas dijeron. Ahora aparecen profetas por toda parte, apóstoles en Apocalipsis. Esto también hay que explicarlo. En Apocalipsis dice que hay 12 perlas, que son 12 puertas, que es donde están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es más, ellos escogieron a las suertes a un apóstol que se llamaba Matías, pero Dios mismo escogió a Pablo, ese era el número 12. Tremendo, ¿cierto, hermano? Enseñanzas maravillosas. Ellos nunca volvieron a escoger apóstoles. Cuando mataron a Jacobo, ellos no lo reemplazaron. Ya nosotros lo que tenemos que hacer es evangelizar. Somos evangelistas y somos proféticos. En primera de Pedro 1:19
Dice, la palabra profética a la cual debéis estar atentos, más segura es la palabra de Dios. O sea, cualquier persona que predique la palabra de Dios, que vaticine o diga que Cristo viene pronto, como ya lo dijeron los apóstoles y los profetas, es profético. Pero no un profeta, porque el canon de la Biblia ya se cerró. Son solo 66 libros. Cuando yo era niño leí 72, porque la Nácar Colunga, la Biblia que tenían en mi casa, es una Biblia católica. Las Biblias católicas tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento, igual a esta. Pero además tienen 6 libros que se llaman deuterocanónicos o apócrifos o de dudosa procedencia, que los añadieron en 1536 a la Biblia. Y vamos a mirar entonces, después de Samuel, muchos profetas, aún en el Nuevo Testamento, hay varios profetas porque tenía que escribirse el canon profético. El oficio profético es profetizar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los del Antiguo Testamento profetizaron la primera venida de nuestro Señor Jesucristo cuando nació en la tierra de María la Virgen. Es especial, ya que nombré a la María. Le voy a decir algo de ella. Fue una elegida por Dios, una mujer escogida. Cuando a ella el ángel se le aparece y le dice que salve, muy favorecida, el Señor es contigo. El relato más hermoso está en el capítulo más largo del Nuevo Testamento, que es San Lucas capítulo 1. Y ella dice algo hermoso en el 1:46. Llena del Espíritu Santo, una niña de 15 años dijo, que es ella, dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo porque has mirado la bajeza de tu sierva. He aquí que todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho cosas grandes y poderosas y maravillosas en mí. Hay algo en Isaías, le voy a leer 2 cositas más y ya terminamos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envié. El Señor ha enviado su palabra por toda la tierra, su presencia, su grandeza y su poder. Por eso es necesario que la leamos. Dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella veréis la vida eterna. He mandado todo este video porque una mujer me dijo que no entiende bien la Biblia, que quiere una explicación de la Biblia. Muchos hermanos me lo han dicho. Yo espero que esta gran explicación de la Biblia haya sido poderosa para ti. También dice en Isaías 58:9, desde el 8, cuando usted le obedece a Dios y está en el verdadero ayuno, que el verdadero ayuno es la obediencia a Dios. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Mire lo que sucede. Entonces invocarás y Él te oirá. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador. Le voy a decir 3 cositas antes de terminar sobre el ángel del mal. Sobre el ángel caído. No sin antes hablarte que cuando Jesucristo iba a nacer, una estrella guiaba a los magos de Belén, que llevaban 3 regalos, pero no se saben cuántos magos eran. Herodes los vio, eso está en Mateo capítulo 4, usted lo puede ver. Los pastores de Belén vieron abrirse el cielo y unos ángeles cantar gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Era necesario que viniera el Redentor de los siglos y le adoraron. Y sucesos maravillosos
que no están descritos en toda la Biblia, están en el Nuevo Testamento y vaticinados por los profetas en el Antiguo, y usted los puede ver, oír y leer y entender por el Espíritu cuando se acerque a Dios de verdad y de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente, adorándole. Entonces le voy a decir las últimas cosas. Antes de la creación del hombre, dice en Apocalipsis 12:7, y hubo una guerra en el cielo. Míralo acá. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra el dragón y sus ángeles, los ángeles caídos. Pero no prevalecieron, o sea, no pudieron contra Dios, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso en Efesios 6 habla de los ángeles caídos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, las personas que se enojan contigo, tu pelea no es contra ellos, sino contra potestades, gobernadores, huestes de maldad y potestades, así como los 4 reyes que venció Abraham. Tú tienes que vencerlos por la oración. En el 18 dice de Efesios 6, orando y velando en ello en todo tiempo. Y en 1 de Pedro 5:8 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, lo que hizo el diablo con Adán y Eva, lo va a hacer contigo. Lo hace con tu familia. Quiere destruirte. Solo la palabra tiene poder para sacarlo fuera. Solo la oración te lleva al Padre, te une a su gloria. Cristo no cesaba de orar día y noche. Y miren Ezequiel 28:12 lo que dice. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová. Tú eras, esto era Satanás, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste allí cuando dañó a Adán y a Eva, cuando les hizo comer del fruto prohibido. Allí estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, ya el Edén existía antes de Adán y Eva. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, los tamboriles y flautas estuvieron para ti en el día de tu creación. Ese ángel fue creado. Él se creyó más que Dios, quiso usurpar el trono de Dios. En Mateo 4, cuando él es bautizado y va al desierto, el diablo quiere tentarlo y le dice, todas estas cosas me fueron dadas y te las entrego si postrado me adorares. Porque Adán y Eva le habían entregado el poder al diablo. Y le termino con esto. En Isaías 12, en Isaías 14, también habla de este ser. 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, naciones antes de la creación en el cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire lo que quería Satanás. Quería usurpar el trono de Dios, así como este hijo de David quiso usurpar el trono de David, Adonías y otro hijo de un cabello hermoso que ahora no me acuerdo el nombre. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, es tan hermoso que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y Satanás quería ser semejante al Altísimo. Pero hablando en el cielo, él sabía que no podía destruirlo, pero quería que hubieran dos en el cielo. Dios y él como Dios. Y él no es Dios, él no es ni rey siquiera, él es príncipe. Él es el príncipe de este mundo. Él destruye al mundo con sus maldades. Él destruye y dice, y sobre las alturas de la nube subiré y seré mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Espanto será, sígalo leyendo, y nunca más se conocerá tu nombre.
El primer sacrificio que se hizo en la Biblia lo hizo Dios cuando mató los corderos para vestir la vergüenza de Adán y Eva. Y el otro primer sacrificio que se hizo en la tierra de parte de Dios fue con Jesús. Cuando en el último y gran pacto que habla Mateo 26, en la cena del Señor, Él entrega su cuerpo para ser molido por nuestras rebeliones. Le estoy hablando del Dios de la cruz y de la tumba vacía. El que nació en la tierra y creció, enseñó, hizo milagros, echó fuera demonios y nos dejó a nosotros en la potestad. Y venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y rompió el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, porque había una incircuncisión y un poder de pecados en nosotros. Pero Dios nos ha librado de la muerte y del poder de las garras del maligno. Dios nos ha levantado y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos llenó de su gloria y de su presencia. Le he hablado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac. Ya con esto terminamos este hermoso relato. Una breve enseñanza de toda la palabra de Dios. Incompleta, lógicamente, porque es mucho más amplia. Luego estaremos dando las enseñanzas y las instrucciones de cada libro de la Biblia para que usted vaya teniendo esa mente abierta, para que no hayan más dudas ni más conjeturas acerca de la palabra. Todos los misterios de Dios son revelados por el Espíritu Santo a través de la palabra. En Deuteronomio, yo ya le dije, en Deuteronomio 29:30, dice: las cosas secretas y ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para los hijos. Hay otro detalle muy hermoso en la Biblia que se me olvidaba decirte. En Éxodo 20 habla de las maldiciones generacionales, cuando habla de los 10 mandamientos. Te recuerdo que estos 10 mandamientos ya existían en el cielo, pero Dios se los dio a los hombres. En Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, en el Antiguo Testamento habían unas maldiciones que seguían de generación en generación. Y aún en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Cristo, a Jesús le preguntaron: ¿pecó este o sus padres? Ellos conocían esa ley. Pero ahora en Cristo Jesús, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para los que están en Cristo, usted ya no hereda las cosas que hacía tu abuelita, tu bisabuelo o aún tus ancestros americanos, aquí los indígenas, porque nosotros descendemos de ellos. Entonces ya la maldición desaparece con Cristo. Él ha borrado todas las rebeliones, todos los pecados, toda la maldición, toda la opresión de Satanás. Somos nuevas criaturas y ovejas de tu prado. La enfermedad es del diablo. La pobreza es del diablo. La rebeldía y la mentira es del diablo. Todas estas cosas están con nosotros. Es a causa de nuestro pecado. Es una bendición. Y está esto. Estas cosas son las más importantes de la Biblia que le sucedieron al pueblo de Israel, al cual fuimos injertados. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, y alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Amén y amén. Hoy te vengo a bendecir.